Este tema tiene que ver con expresiones que escuchamos constantemente, que salen de hombres y mujeres que en estos días están detrás de un púlpito predicando la palabra de Dios. Quiero decirles que no estoy buscando pelear con nadie. También quiero confesarles que esto que yo les digo ahora, que puede ser peligroso para nosotros en cuanto a nuestra salud espiritual, es algo que no solamente lo conozco de toda la vida que tengo sirviendo al Señor. Es decir, este tema que les comparto hoy es de mi conocimiento. Sé acerca de él desde que me convertí al Señor. Le estoy hablando de 47 años atrás que lo conozco. Y no solamente oía acerca de ese tema que se movía en el medio cristiano del año 1977, sino que yo escuché las primeras palabras del Evangelio a través de un siervo de Dios que enseñaba esto, que practicaba esta forma de orar o de interceder. ¿A qué me estoy refiriendo? Y por eso le digo una vez más, le doy muchas gracias a Dios, porque tengo el privilegio, tengo la bendición de estar aquí sentado, tranquilo y compartiendo con usted la palabra de Dios. Yo considero que fueron alrededor de al menos 30 años los que llevé la palabra de Dios por muchos lugares. Andaba en campañas en ciudades grandes, andaba en campañas con mucha gente, andaba en campañas en aldeas, en las montañas, en pueblitos, en las montañas de México, en ocasiones con grupitos muy pequeños, pero siempre andaba moviéndome de un lado a otro. Y déjeme decirle que cuando yo iba para un lado y otro, anhelaba, ansiaba el que un día pudiera sentarme y meditar en la palabra de Dios, y de la misma manera que yo meditara en la palabra de Dios, así compartírsela a mucha gente que estuviera dispuesta a escuchar. Nunca me imaginé, porque en aquel tiempo no había celulares, en aquel tiempo no había internet, en aquel tiempo no había los medios de difusión que tenemos hoy. Nunca me imaginé que a esta edad de 75 años iba a estar con esa oportunidad. Así es que mi hermano, mi hermana, vamos a aprovechar esta bendición de parte de Dios. Y como le digo, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a ir paso a paso, porque ciertamente escuchamos muchos estudios, escuchamos muchos temas, pero muy pocas personas se toman el tiempo y buscan explicarnos a fondo cada frase o cada palabra, cada doctrina,
para que podamos realmente recibir aquello en nuestro espíritu y crecer en cuanto a lo espiritual. Así es que en esta hora quiero decirles que el tema de hoy se titula "Al decretar algo, me pongo en el lugar de Dios". Le decía que es necesario que tomemos nuestro tiempo para que podamos entender muchas cosas. En este día me estoy refiriendo a esa frase que constantemente escuchamos que sale de labios de predicadores de la palabra de Dios, enseñadores de la palabra de Dios, quienes en ocasiones nos identificamos como pastores. Entre ellos estoy yo. También estas frases salen de personas que se identifican a sí mismos como apóstoles o profetas. También de los maestros cuando se trata de orar por alguien o cuando se trata de enseñar a alguien, le enfatizan que tiene que declarar, que tiene que decretar algo. Y aquí es donde yo quisiera invitarle para que pusiéramos mucha atención. En primer lugar, quiero decirles la razón más poderosa por la cual estoy dando estos temas. Es porque por la gracia de Dios tengo contacto con pastores en México, en Centroamérica y Sudamérica, y muchos de ellos estamos unidos, somos una misma organización. En otras palabras, yo tengo la responsabilidad de compartirles la palabra de Dios. Todos esos pastores, todos esos predicadores me toman en cuenta como su líder, y toda la gente a las cuales ellos ministran me toman a mí como el líder de esta organización. Entonces, yo soy responsable, de cierta manera, de lo que ellos hagan por ignorancia. Y no digo porque sean ignorantes, sino porque de pronto ellos no conocen que algo que estén haciendo puede ser malo para su vida espiritual. Entonces, al haber escuchado a muchos pastores, cuando los he visitado, cuando he hecho campañas y los invito a que me ayuden a orar, que declaran sanidad, que declaran liberación, que declaran bendiciones grandes sobre el pueblo. En ocasiones declaran salvación para una ciudad. Declaran que Satanás no tome acción, que no participe en esa ciudad. Entonces, no soy una persona que nací espiritualmente ayer. Soy un hombre que no lo sé todo. Me falta muchísimo que aprender. Pero hay muchas cosas de las cuales estoy consciente y sé perfectamente que no debemos hacerlo. Por ejemplo, muchas veces podemos escuchar, ya sea en nuestra iglesia, ya sea en un programa de radio, ya sea en un programa de televisión, ya sea en una campaña masiva,
que el que está predicando, lleno de emoción y sintiendo el poder de Dios, dice: declaro salvación para esta ciudad. Una vez más quiero recordarle que declarar algo así es como creer que tenemos la autoridad para mandar que se haga aquello. Y si usted recuerda, el título del mensaje en este día, yo creo que Dios nos va a abrir los ojos. Yo creo que Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos crecer sanos en la fe, para que podamos agradar a Dios y que podamos ver la gloria de Dios, porque muchas veces es precisamente el hecho que no estamos haciendo las cosas correctamente que la gloria de Dios no se manifiesta en nuestro ministerio. Les recuerdo, el tema de este día se titula: al decretar algo, me pongo en lugar de Dios. La vez pasada, en el mensaje anterior, titulé al mensaje: declarar algo sin el Espíritu de Dios puede ser un peligro para nosotros. Entonces, sí podemos declarar algo, sí podemos decretar algo, porque está en la palabra de Dios. Un día, Dios hizo sentir al profeta Elías que por el pecado de Israel, que por lo que había hecho un rey y una reina sobre el pueblo de Israel, que los había sacado de la línea en que deberían de servir a Dios. Dios habló a través de Elías, y Elías directamente le dijo a Acab, el rey de Israel: por causa del pecado de ustedes, por causa de lo que el pueblo de Israel está haciendo, comenzando por ti, oh rey, no va a llover hasta que yo les diga que va a llover. Fíjese lo que dijo Elías: no va a venir lluvia porque yo lo digo. Pero Elías no estaba declarando algo por él mismo. Por eso hay una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, porque todavía hay profetas en estos días, pero los profetas que son movidos por el Espíritu Santo. Elías dijo: no va a llover hasta que yo diga. Y pasó un año, y pasó otro año, y pasó otro año, y no fue hasta que se cumplieron 3 años y medio que volvió a llover. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo es que Dios habla a través de un hombre? ¿Cómo Dios habla a través de un siervo? Y cómo sí se puede declarar, sí se puede decretar. Pero si nosotros no tenemos cuidado y no sabemos hacer la diferencia, puede ser
que nos encontremos en contra de la Sagrada Escritura porque no tengamos un respaldo real, espiritual, y estemos en contra del mismo Dios. Por eso es tan importante y tan necesario que aquellos pastores que están unidos conmigo y que yo estoy unido con ustedes, en cualquier parte donde estén, tengamos mucho cuidado. Y tengamos mucho cuidado para que no solamente tomemos como nuestras filosofías que a veces no están de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos recordar siempre lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo. Espero que se recuerden. Por allá en Colosenses capítulo 2 y en el versículo 8. Dice: no se dejen engañar por filosofías huecas. No se dejen engañar por influencias que no vienen de parte de Dios. Me gustaría leerle esa porción de la Sagrada Escritura donde dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. El mismo Espíritu Santo nos exhorta a no tomar como espiritual, como de parte de Dios, como que así lo dice la Escritura, algo que sea solamente un pensamiento, una tradición, una influencia humana, porque podemos encontrarnos con problemas delante de Dios. Así es que una vez más les recuerdo, principalmente estoy compartiendo estos temas buscando que cada predicador, así voy más directamente a todos, de nuestro ministerio, en cualquier parte donde estén, tengan mucho cuidado. Y que no solamente digan: yo declaro bendición, yo declaro sanidad, yo declaro libertad, yo declaro prosperidad y cosas así. Hermanos, hermanas, hay que tener mucho cuidado. Otro día les voy a hablar solamente de lo que supuestamente un líder cristiano puede hacer. Y hay quienes, me refiero a predicadores, que enseñan al pueblo y le dicen: si usted no quiere tener problemas con el robo de su casa, entonces ate a un ángel ahí en su casa para que cuide sus pertenencias. Hermanos, hermanas, hay tanto que aprender en estos días. Y hay tantas cosas que no debemos nosotros tomar como algo que sea fundamental y que sea, vamos a decir, parte de nuestro diario vivir. Una vez más, el tema en este día es: al decretar algo, me pongo en el lugar de Dios. Le aseguro que de aquellos hermanos y también hermanas que al orar hacen declaraciones, que al orar decretan,
no se dan cuenta que de pronto se pueden encontrar con un problema grande de parte de Dios. Una vez más le digo, muy fácilmente tomamos como cristianos cualquier práctica, cualquier forma de dirigirnos a Dios. Y sobre todo, cuando es algo llamativo, cuando es algo que agrada a nuestro ego. ¿Sabía usted que hay cosas que el predicador hace muchas veces, o el hermano que ya tiene tiempo en el Señor y que de pronto tiene que orar por alguien? Hay cosas que ese predicador o ese hermano las practica, las hace, más que todo, porque de cierta manera le están identificando como alguien que tiene una gran autoridad, que tiene un lugar muy especial en la organización. De cierta manera usa frases, escoge escrituras donde se identifique con los demás como una persona importante, una persona poderosa. Si nosotros sabemos que tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, si nosotros sabemos que tenemos esos deseos de grandeza en nuestro corazón, ¿por qué no desechar todo eso? Déjeme decirle que toda aquella persona que al orar declara que venga bendición, alguien me puede decir, hermano Rodríguez, entonces no debemos pedir bendición para los hermanos. Claro, pero una cosa es pedir y otra cosa es declarar. Oiga bien lo que le digo. Hacer una declaración es hacer una manifestación verbal o escrita, fíjese bien, donde estamos asegurando que aquello es una verdad y que aquello puede suceder. Ojalá que me entienda. Debemos orar unos por otros. Debemos orar por todos los hermanos y hermanas y personas que no son hermanos. Pero como le digo, no nos confundamos. Una cosa es pedir bendición y otra cosa es declarar o decretar bendición sobre una persona. Si nosotros sabemos que nosotros no somos los que bendecimos, que nosotros no somos la fuente de la bendición, porque una cosa es la fuente de donde está brotando el agua, el manantial que está allá a una distancia, donde brota el agua, y otra cosa es el simple tubo que trae el agua a la ciudad. Y nosotros no somos la fuente de la bendición. La fuente de la bendición es Dios. Por el sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener la agua de vida eterna. Entonces debemos de reconocer que Dios es la fuente de la bendición y que nosotros solamente tenemos el derecho de pedir a Dios su bendición y de pedírselo invocando el nombre de Jesús. En otras palabras, nosotros tenemos todo el derecho de pedir. No tenemos ningún derecho de declarar ni de decretar. Porque declarar y decretar
viene siendo lo mismo que asegurar, viene siendo lo mismo que ordenar, viene siendo lo mismo que hacerle creer a la persona que aquello va a suceder. Por eso le digo, debemos nosotros saber que estar delante de Dios es algo muy especial, pero nosotros no tenemos nada que hacer en cuanto a lo que tiene que suceder en las personas. De nosotros es el pedir y el dar es de Dios. Por eso nosotros debemos hacerle ver a la persona por la cual vamos a orar que esa persona se humille delante de Dios, que Dios es todopoderoso. Esa es una declaración positiva. Que Dios no hace acepción de personas. Esa es una declaración positiva. Que Dios hace lo que Él quiere. Entonces hay que decirle a la persona por la cual estamos orando que se humille delante de Dios, que le abra su corazón a Dios y que le pida a Dios con todo su corazón, y nosotros no asegurarle que va a recibir aquello. Porque una cosa es que nosotros le aseguremos que Dios sana todas las enfermedades, y otra cosa es que nosotros le digamos que Dios le va a sanar en ese momento todas sus enfermedades. Porque al decir Dios va a sanar todas tus enfermedades, ahora le estamos declarando, le estamos asegurando que así va a ser. ¿No cree usted que en ocasiones nos adelantamos a Dios? ¿No cree usted que en ocasiones vamos delante presentándonos a nosotros mismos y no presentando al Dios de toda bendición? Déjeme decirle, cuando se declara una bendición, cuando se declara sanidad, cuando se declara libertad espiritual, cuando se decreta bendición, cuando se decreta liberación o cuando se decreta bendición del Espíritu Santo, tiene una razón para hacerlo. Y de pronto se basa la persona en escrituras que de cierta manera parece que nos enseñan que hagamos las cosas así. Por ejemplo, hay una escritura que se toma para ello, la cual se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 3, donde se habla acerca de la fe. Y dice así la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Sagrada Escritura nos presenta algo maravilloso para que nosotros podamos tener fe al mirar o al descubrir cómo Dios llevó a cabo la creación. Y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí es donde el predicador o el líder cristiano siente que Dios le revela algo
para que les diga a los demás que debe poner su confianza en Dios de tal manera que lo que está esperando, que no se ve, aparezca. Fíjese bien. Pero una cosa es que yo esté aquí y esté buscando que mi fe, que lo que yo produzco dentro de mí, haga que se aparezca algo. Y otra cosa es que mi confianza en Dios, mi fe en Dios, se enfoque en Él. Y al enfocarse mi fe en Dios, tengo que estar de rodillas, tengo que estar postrado, tengo que estar humillado delante de Dios, buscando conseguir el favor de Dios. ¿Se da cuenta? Hay veces que no nos damos cuenta que Satanás usa la misma palabra de Dios para llevarnos en contra de Dios. A veces Satanás usa la misma palabra de Dios para que nosotros nos engañemos y nos desviemos y terminemos luchando contra la misma escritura. ¿Se recuerda aquella primera oportunidad que tuvo Satanás para afectarnos como seres humanos? Cuando abordó a Eva allá en el jardín del Edén y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto, Satanás sabía que eso no había dicho Dios. Y Eva todavía tuvo la libertad de decírselo, porque Eva le dijo, Dios no ha dicho que no comamos de todos los árboles del huerto. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles del huerto, a excepción del que está en medio del huerto. O sea, Eva le dijo a Satanás, Dios no nos ha dicho, como tú dices, que no comamos de todos los árboles. Pero sí, Dios nos dijo que no comiéramos del que está en el centro. Y Satanás le dijo, eso no es cierto. Dios está celoso. Lo que no quiere Dios es que ustedes coman de ese árbol, porque al comer de ese árbol van a ser precisamente como Dios. O sea, cuando ustedes desobedezcan lo que Dios ha dicho, se van a convertir en dioses. Por eso, si nosotros de pronto no estamos interpretando la palabra de Dios correctamente y de pronto estamos declarando algo, como le digo, yo he visto muchas cosas, he escuchado muchas cosas, y no quisiera en ocasiones ni mencionar lo que he visto, lo que he oído, porque luego hay hermanos que se ofenden. Pero en una ocasión, en el estado de Texas, no voy a mencionar ni la ciudad, pero en el estado de Texas, alguien declaraba y decretaba salvación por unas ciudades tejanas. Y eran unas campañas con varios predicadores. Y declaraban salvación
y sanidad y liberación para esas ciudades. Y estos predicadores usaban aceite para ungir a las personas para que recibieran la bendición. Y rentaron helicópteros y subieron enormes cantidades de aceite, y allá arriba en las nubes iban regando el aceite para que cayera sobre las ciudades y que la declaración que habían hecho y el decreto que habían hecho se cumpliera. Se ve bonito, es emocionante, pero no se trabaja así. Una vez más, el tema en este día es: al decretar algo, me pongo en el lugar de Dios. Ahora, aquí podríamos ver algo muy hermoso. No debemos decretar algo y ponernos en el lugar de Dios, como compitiéndole a Dios, como haciendo a un lado a Dios y poniéndonos nosotros en su lugar. Eso no lo debemos hacer. Pero sí podemos decretar algo, o podemos decretar lo mismo, si esto viene de parte de Dios. Pero cuando decretamos algo que es justo, que es lícito, que sí podemos decretar o declarar, es cuando somos tomados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, no nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros hace aquello. Una vez más voy al punto. Esto está maravilloso. Cuando nosotros declaramos algo por nosotros mismos, o porque estamos siguiendo una filosofía que no es el Espíritu Santo ni la palabra de Dios, estamos poniéndonos en lugar de Dios, estamos haciendo a Dios a un lado y estamos ocupando su lugar, y ahí no aparece Dios para nada. Pero le digo, hay una forma de declarar lo mismo, si es que aquella declaración, aquel decreto viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros declaremos algo o decretemos algo que venga de parte de Dios, le digo, será el Espíritu Santo el que nos lleva, será el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Y oiga bien lo que le voy a decir. Y en esa oportunidad vamos a tomar lugar, no vamos a tomar el lugar de Dios, sino vamos a tomar el lugar con Dios. Fíjese bien. O sea, si Dios es el que está declarando aquello, si Dios es el que está decretando aquello, aquella declaración, aquel decreto sale desde la misma gloria de Dios. Y al momento que ese decreto, que esa declaración salga a través de nosotros, nosotros estamos conectados desde la misma gloria de Dios. Pero ahí no estamos usurpando el lugar de Dios, ahí no estamos tomando el lugar de Dios, sino estamos en los brazos de Dios, vamos a decirlo así. Cristo Jesús dijo en una oportunidad: si ustedes luchan, si ustedes se mantienen firmes, yo les voy a asignar un reino. Como yo fui fiel
y Dios me lo asignó a mí, mi Padre me lo asignó a mí. Dijo el Señor Jesús, si ustedes me son fieles, ustedes se sentarán conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. La Biblia habla, y este es otro tema maravilloso que un día de esto lo voy a tocar. La Biblia habla que Cristo Jesús está en la misma gloria de Dios. Este tema es maravilloso porque algunos predicadores, algunos enseñadores dicen y aseguran que Cristo está al lado derecho de Dios. Y Cristo no está al lado derecho de Dios. Hablando humanamente, para Dios el lado derecho es el lugar de gloria, es el lugar de poder. De manera que Cristo Jesús, ya glorificado, está en la misma gloria de Dios. Cuando tenga tiempo, vea por allá, me parece que es Hechos capítulo 6 o 7 por ahí, cuando Esteban está en agonía. Dice la Biblia que Esteban vio la gloria de Dios. No vio a Dios porque Dios no se puede ver. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra de Dios. Esteban solo vio una refulgencia, Esteban solamente vio un brillo, pero ahí vio al Señor Jesús en medio de aquella gloria. Pero otro día vamos a hablar acerca de ese punto. Hoy estamos concentrados en estas palabras, en estas frases, donde a veces decimos, yo declaro bendición, yo declaro sanidad, yo declaro esto, yo decreto esto otro. Y yo les digo, hermanos, he titulado el mensaje el día de hoy, al decretar algo, me pongo en el lugar de Dios. Una vez más le digo, yo sé que me puedo meter en problemas con los mismos que invocan el nombre del Señor por hacer estas declaraciones. Porque a veces uno se fanatiza de algo. Y una persona fanática no es bueno, porque un fanático no tiene tiempo de razonar. Un fanático se ciega. Y muchas veces nosotros podemos estar como siervos de Dios predicando desde el púlpito, exhortando a la gente que declare algo. Yo he escuchado a predicadores decir, usted no puede decir que le duele el corazón. Usted tiene que decir, no me duele, no me duele, no me duele, hasta que eso se haga una realidad. No, hermanos, no nos fanaticemos. Si a usted le duele, le duele. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano Rodríguez? Si a usted le duele el corazón, o le duele la cabeza, o cualquier parte de su cuerpo, usted no puede decir que no le duele, porque sí le duele. Lo que sí puede decir usted, que le duele y que el dolor viene por causa del pecado. Que la enfermedad viene por causa del pecado. Y que Cristo Jesús ya perdonó su pecado. Y que por lo tanto, si Cristo Jesús ya perdonó su pecado, entonces ya no tiene nada que hacer ahí el dolor.
Y ahí es donde invocamos a Dios que nos auxilie. Ahí es donde pedimos en el nombre de Jesús el Cristo, porque Él fue el que llevó nuestras enfermedades. Y esperamos que aquel dolor desaparezca por el poder de Dios y porque Cristo Jesús sacó nuestras enfermedades y sacó nuestros pecados de en medio. Ojalá que me entienda. Entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque como titulé el mensaje en este día, al decretar algo me pongo en lugar de Dios. Mire qué tremendo está esto. Necesitamos tener cuidado y que podamos movernos por el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces solamente tomamos filosofías, influencias, tradiciones, y con eso nos estamos queriendo defender. Yo quisiera compartirles una escritura que les mencioné la vez pasada, para que podamos darnos una idea cuál es nuestra posición en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y nuestra posición en nuestra vida en Cristo Jesús no es declarando cosas, sino son por el Espíritu. Hago la aclaración. Nuestra nueva posición en el cristianismo no es decretando cosas sin el Espíritu, por nosotros mismos. Y les decía en el mensaje anterior, les citaba una escritura, pero no se las leí, pero sí les dije, en la Biblia les dije, hay una escritura maravillosa que yo la descubrí al principio de mi conversión y que llenó mi corazón de una manera especial. Y les dije, es una escritura donde el salmista dice, así como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, de su ama, así miran mis ojos por Jehová de los ejércitos, hasta que Dios tenga misericordia de mí. Hermanos, hermanas, esa es la posición. Es una posición muy diferente, muy contraria, porque una cosa es que nos paremos erguidos, nos pongamos de pie reclamando algo. Una cosa es que estemos declarando algo, ordenando algo, decretando algo. Y delante de Dios, piense en la imagen de esa persona que retadora se pone de pie con orgullo, con vanidad, y dice, yo declaro que esto tiene que suceder. Y hasta dice, en el nombre de Jesús, esto tiene que suceder. Podemos usar el nombre de Jesús, pero no para asegurar que algo va a suceder porque nosotros queremos. Primeramente hay que mirar escrituras como esta. Quiero que venga al Salmo 123, versículo 2. Oiga, qué maravilla. Esa es la posición del hombre en el Antiguo Testamento y del hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Y
la posición del hombre de Dios siempre. Esto no cambia. Dice aquí en el Salmo 123, verso 2, en la Biblia Reina Valera: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Mire qué maravilla. Esta escritura me presenta a un hombre que conoce verdaderamente a Dios, a un hombre que está postrado, a un hombre que está en humillación, a un hombre que no se siente con la libertad de mirar a su Señor. Aquí me voy a detener un poquito. Se recuerda del Señor Jesús cuando un centurión romano se acercó a él y le dijo: maestro, yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que andas haciendo muchos milagros. Y le dijo: Señor, yo tengo a un sirviente enfermo en mi casa. Seguramente que el sirviente era muy especial para aquel soldado romano. Seguramente que aquel sirviente sufría mucho. Y aquel centurión era un hombre que seguramente era sensible al sufrimiento de los demás. Y se acercó al Señor Jesús y le dijo: maestro, en mi casa tengo un sirviente que está sufriendo mucho y vengo especialmente a pedirte que sanes a mi siervo. Y la Biblia dice que el Señor le respondió y le dijo: vamos a tu casa, vamos, yo lo voy a sanar. Y lo que me llama la atención es que aquel centurión le dijo: no, Señor, tú no puedes entrar a mi casa, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Mira qué precioso. Ahí está la posición que debemos tomar. No llegar reclamando, no llegar exigiendo. Aquellos hombres eran poderosos y tenían la influencia del poder romano. Podía venir y decirle: ¿sabes qué, Jesús, o como te llames? Inmediatamente ve a mi casa porque necesito que sanes a uno de mis criados. Tenía la autoridad, tenía el poder, pero hizo a un lado el poder y la autoridad humana que tenía y vino y se humilló delante del Señor y le dijo: Señor, me ha conmovido el dolor de uno de mis sirvientes que está muy enfermo. Y yo he venido porque yo sé que tú puedes sanarlo. Y el Señor le dijo: vamos, yo voy a tu casa. Dijo: no, Señor. Mira qué precioso. Le habló con tanta humildad. Le habló de tal manera que el Señor se dispuso a ir a su casa. Pero aquel hombre dijo: no, Señor, solamente con que tú lo digas, mi criado sanará. Y después de eso el Señor dijo: ah, cómo me encanta la gente como este. Cómo quisiera que todos los israelitas vieran las cosas como Él las ve. Qué maravilla, qué precioso. Una vez más te digo, si tú eres un hermano o una hermana que de pronto acostumbras declarar y decretar,
Pide a alguien que te grabe cuando estás declarando y estás decretando. Y verás qué fácil nos salimos de la línea. Porque si nosotros nos grabamos un video, después de que estemos declarando y decretando y ordenándole a Satanás y tantas cosas, nos vamos a ver que de humildad no tenemos nada. Nos vamos a descubrir que estamos tomando el lugar de Dios, que ahí como que no necesitamos a Dios, como que nosotros ya sabemos hacer las cosas. Es tremendo eso, hermano, hermana. Por eso yo les digo a mis hermanos, consiervos en el Señor, pastores de nuestro ministerio, predicadores de nuestro ministerio, no les ordeno, les invito a meditar, les invito a ponerse a pensar en lo que a veces nosotros estamos haciendo por ignorancia. Oiga bien, por ignorancia, pero no por ignorantes, oiga bien, no por ignorantes, sino porque nosotros a veces estamos repitiendo formas o fórmulas de filosofías que se han mezclado, fíjese bien, se han mezclado dentro del cristianismo. Ahora, aquí ya voy a terminar con el tema el día de hoy. ¿Se da cuenta cómo se nos va el tiempo cuando tenemos algo interesante? Cuando menos acordamos ya se nos fue el tiempo. Hermano, hermana, oiga lo que le voy a decir. Hay cosas que a veces uno piensa que nunca va a hablar de ellas. Me refiero a esto. Usted no sabía que yo conocí la palabra de Dios en el año 1977 en la ciudad de Pomona, California, y conocí la palabra de Dios a través de un pastor que enseñaba esto. Y conocí a los que eran líderes de él, porque fuimos tan cercanos que no solamente me decía a quién seguía en la radio y en la televisión, sino también me invitó en 2 o 3 ocasiones a esas reuniones ministeriales. Y aquí termino y le digo, prácticamente yo recibí esa enseñanza en el principio de mi conversión. Prácticamente yo nací espiritualmente y haga de cuenta que era un bebé y en el biberón me daban esta enseñanza. Eso lo recibí de mi pastor. Y luego conocí a aquellos que inspiraron a mi pastor. Y como yo sentía de cierta manera algo que no me cuadraba, porque yo sentía como que necesitábamos hablar de parte de Dios, pero no con esa forma tan directa, no así como que estamos ordenando, estamos declarando, sino que debíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces empecé a indagar más acerca de esto. Y ¿sabes qué, hermano? Y esto te lo dejo para la próxima oportunidad, para el próximo mensaje. Hay muchos cristianos, hay muchas cristianas que no saben
que a través de los años ha venido el evangelio limpio, precioso, y por ahí se han metido influencias paganas, influencias más humanas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios y con lo divino. Y hermanos, hermanas, en estos días estamos en el cristianismo llenos de tradiciones, de filosofías y hasta de prácticas paganas. Por eso necesitamos sacudirnos todo lo que no es agradable a Dios y centrarnos en la santa palabra. Aquí termino en esta oportunidad y en la próxima voy a tomar el tiempo solamente para mencionarte de dónde proceden esas prácticas, y tú vas a poder descubrir quiénes son los que se han metido y han traído esas prácticas dentro del cristianismo. Y más que todo, diría yo, no es que alguien que inventó algo vino y lo metió al cristianismo, y aquí termino, sino a veces los mismos cristianos, ávidos de cosas nuevas, queriendo sobresalir lo más pronto posible con sus congregaciones, han tomado aquellas filosofías paganas y las han metido a la iglesia.